Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima expectativa y, para serles sinceros, también un poquito de intriga. El titular lo dice todo y creo que ya saben de quién vamos a hablar, Kerem Bürsin. Sí, así es, nuestro querido actor turco por fin ha hablado, y lo ha hecho de una manera que nos ha dejado pensando. La frase que ha resonado en todos los titulares y que resume este momento es: lo extraño más de lo que pensé. Vaya declaración. Hoy vamos a desglosar qué hay detrás de estas palabras, qué significa para sus fans y qué nos revela sobre el propio Kerem. Prepárense para un análisis profundo, porque esto va más allá de un simple titular. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, ¿qué significa realmente esa frase que ha encendido las redes sociales y los portales de noticias? Lo extraño más de lo que pensé. ¿A quién extraña Kerem Bürsin? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y como siempre, cuando se trata de figuras públicas de esta talla, las especulaciones vuelan. Pero hoy, no vamos a basarnos en rumores. Vamos a tratar de analizar las declaraciones de Kerem, el contexto en el que las ha hecho y lo que esto podría implicar. La primera reacción de muchos fue, por supuesto, pensar en romances pasados. Es natural, ¿no creen? Cuando un actor tan popular y con una vida privada que siempre ha sido objeto de atención dice algo así, es inevitable que la mente viaje a relaciones que hemos seguido de cerca. Pero, ¿es solo eso? Podría ser, sí. Pero también hay que considerar otras posibilidades. Kerem Bürsin es un artista, un profesional que dedica gran parte de su vida a su carrera, a sus proyectos. Podría estar extrañando esa etapa de un proyecto que terminó, un equipo con el que conectó profundamente, un personaje que lo marcó. Es totalmente plausible. Pensemos en lo intensas que suelen ser las producciones de series y películas. Los actores pasan meses, a veces años, inmersos en un mundo ficticio, creando lazos muy fuertes con sus compañeros y el equipo técnico. Cuando esa experiencia concluye, es normal sentir un vacío, una nostalgia por esos momentos compartidos. Otra perspectiva interesante es la de sus proyectos futuros. Tal vez Kerem esté en un momento de pausa en su carrera, o quizás haya terminado un proyecto y esté esperando el siguiente. En ese lapso es posible que se dé cuenta de cuánto extraña la adrenalina de estar en un set, la rutina de grabar, la camaradería que se genera. La frase "más de lo que pensé" sugiere una sorpresa, una autoevaluación. Es como si de repente se diera cuenta de la magnitud de sus sentimientos. Quizás no se dio cuenta de cuánto valoraba esa experiencia hasta que la perdió temporalmente. Ahora pensemos en el impacto que esto tiene en su fanbase. Los fans de Kerem Bürsin son increíblemente apasionados y leales. Han seguido su carrera desde sus inicios, han celebrado sus éxitos y han estado ahí en los momentos más difíciles. Cuando él comparte algo tan personal como esto, se crea una conexión aún más profunda. Para muchos significa que Kerem es humano, que también experimenta emociones complejas y que no teme expresarlas. Esto, sin duda, refuerza aún más el vínculo entre el actor y su público. Vamos a desglosar un poco más el "por fin habla". ¿Qué significa esto? Implica que ha habido un periodo de silencio, de ausencia de declaraciones importantes o de respuestas a ciertos rumores o preguntas. En el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, el silencio a veces puede ser más ruidoso que las palabras. Genera especulaciones, teorías y, por supuesto, un gran deseo por parte de los seguidores de saber qué está pasando. Cuando Kerem finalmente rompe ese silencio, no importa lo que diga, siempre va a tener un peso especial. La frase "lo extraño más de lo que pensé" es poderosa precisamente por su ambigüedad, pero también por su sinceridad aparente. No es una declaración genérica, tiene un tinte personal. Y es ahí donde reside el interés. Nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿A quién o a qué extrañamos nosotros, a veces sin darnos cuenta? ¿Qué experiencias hemos dado por sentadas hasta que ya no las tenemos? Es un recordatorio de valorar lo que tenemos, las personas que nos rodean y las oportunidades que se nos presentan. Ahora podríamos estar hablando de una relación sentimental, tal vez con una expareja. No podemos descartarlo, por supuesto.
Los medios de comunicación y los fans a menudo especulan sobre las relaciones de Kerem Bürsin. Si fuera así, la frase cobraría una dimensión romántica innegable. Podría ser un indicio de que, a pesar del tiempo y las circunstancias, los sentimientos aún persisten. Pero, insisto, no tenemos confirmación oficial de N. Ada, y es importante ser cautelosos con las especulaciones. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha abierto la puerta a muchas interpretaciones, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante. También es importante considerar el aspecto profesional de su carrera. Kerem Bürsin es un actor muy comprometido con su trabajo. Ha participado en producciones de gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es posible que haya desarrollado relaciones muy sólidas con directores, guionistas, otros actores y todo el equipo involucrado en sus proyectos. Extrañar a esas personas, a esa dinámica de trabajo, es una señal de un profesional dedicado y apasionado. Podría estar extrañando el ambiente creativo, los desafíos, la camaradería que solo se vive en un set de filmación. Otra faceta a analizar es el momento personal que pueda estar viviendo Kerem. A veces las declaraciones así surgen en momentos de introspección, de reflexión sobre el pasado y el presente. Quizás esté en un viaje o simplemente pasando un tiempo tranquilo, y de repente ciertos recuerdos o sentimientos afloran con una intensidad inesperada. El hecho de que diga más de lo que pensé sugiere una sorpresa consigo mismo, un descubrimiento de la profundidad de sus propios sentimientos. Y aquí es donde entra la conexión con el público. Los fans no solo admiran a Kerem Bürsin por su talento actoral, sino también por su personalidad carismática, su energía y, en ocasiones, su vulnerabilidad. Cuando comparte un sentimiento tan genuino, por ambiguo que sea, se crea una resonancia emocional. Permite que sus seguidores se identifiquen con él en un nivel más humano. Es como si les dijera, yo también siento, yo también reflexiono, yo también me sorprendo a mí mismo. Pensemos en la influencia que tiene Kerem Bürsin. Es un ícono para muchos jóvenes y un referente en el mundo del entretenimiento turco. Cualquier declaración suya, por pequeña que parezca, puede tener un eco significativo. Esta frase, lo extraño más de lo que pensé, no es solo una noticia pasajera, invita a la conversación, al debate, a la interpretación. Y eso es precisamente lo que buscamos aquí en nuestro canal, generar ese tipo de discusiones enriquecedoras. Hemos analizado varias posibilidades, un romance pasado, la nostalgia por proyectos terminados, la añoranza por el ambiente de trabajo o simplemente un momento de introspección personal. Lo fascinante es que sin tener una respuesta definitiva, cada interpretación tiene su lógica y su atractivo. Y es posible que la verdad sea una combinación de varios de estos elementos. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin ha abierto una ventana a su mundo interior, y sus seguidores están ansiosos por asomarse. Ha habido un silencio, y ahora hay palabras. Y esas palabras, envueltas en una emoción tan universal como la del extrañar, han capturado la atención de todos. El hecho de que haya sido él quien ha hablado, por fin, le da un valor adicional a sus declaraciones. Es como si estuviera respondiendo, a su manera, a la curiosidad y al cariño que sus fans le profesan. Entonces, para resumir brevemente lo que hemos conversado hoy, hemos desglosado la intrigante frase de Kerem Bürsin, lo extraño más de lo que pensé. Exploramos las diversas interpretaciones posibles, desde lo sentimental hasta lo profesional, considerando el impacto de sus palabras en su amplia base de seguidores. Analizamos la importancia de su por fin habla, y cómo esta declaración invita a la reflexión tanto para él como para nosotros. Hemos visto que aunque la ambigüedad genera especulaciones, la sinceridad aparente de la frase resuena profundamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem Bürsin extraña más de lo que pensó? ¿Tienen alguna otra interpretación que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si este vídeo les gustó y les pareció útil, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.